Una vez que ya tenemos claro lo que es una técnica de investigación, que ya dijimos que son los instrumentos o las herramientas o los procedimientos en todo caso, una vez que ya tenemos esto, que ya sabemos esto, nosotros vamos a poder dividir las técnicas de investigación en dos grandes partes. En técnicas de investigación documental o también conocidas como indirectas o técnicas de investigación de campo conocidas también como técnicas de investigación directas. ¿Ah? En cuanto a las técnicas de investigación documental o indirectas, se les denomina de esta manera porque la información que contienen los documentos es una información que ya fue obtenida por alguien más. Y por eso nosotros decimos que esa información que se contiene en ese documento es una información que indirectamente estoy obteniendo porque se obtuvo ya a través de otro investigador o de otra persona que obtuvo que obtuvo la información. Ajá. Por eso son técnicas de investigación documental y como su nombre lo indica, son, son técnicas que van o que se realizan sobre los documentos. Sobre los documentos. Ajá. Por ejemplo, las técnicas de investigación bibliográficas son, como todos ustedes saben, son libros, ¿no? Se les considera documental porque son documentos en donde están plasmados los datos o la información y se le considera como una técnica de investigación indirecta porque alguien más obtuvo esa información y la puso o la plasmó en ese libro, en esa bibliografía. Pero bueno, también estas fuentes, estas técnicas de investigación bibliográficas no se deben de confundir con las fuentes. Con las fuentes. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de las fuentes. Hay que tener esa distinción entre técnicas y fuentes. Las técnicas son, repito, los instrumentos que nos permiten obtener información. Y entonces una técnica documental es, por ejemplo, la bibliográfica, que consiste específicamente en acudir a consultar los libros. Acudir a consultar los libros. ¿Cuál es el instrumento o cuál es el procedimiento? Porque recordemos que una técnica es un instrumento, una herramienta o un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de la técnica de investigación documental indirecta denominada bibliográfica? A acudir a consultar libros. En eso consiste ese procedimiento, esa técnica. Ajá. Y lo mismo para el caso de las técnicas hemerográficas, nada más que aquí habría que acudir a consultar hemerografía, que pueden ser revistas o periódicos, por ejemplo, ¿no? También hay las archivísticas que tienen relación con los archivos. Hay que acudir a los archivos. ¿En qué consiste la archivística? En que tenemos que acudir a consultar los archivos, ¿no? La técnica de investigación legislativa consiste en consultar la legislación o consultar las leyes, consultar los códigos. Ajá. Vean ustedes, sigue siendo indirecta. ¿Por qué? Porque alguien más elaboró esa legislación, alguien más llevó a cabo ese archivo. Ajá. Alguien más. Entonces, de manera indirecta estoy obteniendo la información o los datos que necesito para mi investigación. Uh-huh. También la jurisprudencial, que consiste en acudir o en consultar la jurisprudencia. Ajá. Consultar la jurisprudencia, la audiográfica, consultar registros de audio, o la videográfica, que consiste en consultar registros de video, como su nombre lo indica, o por ejemplo la iconográfica, que consiste en consultar, por ejemplo, obras de arte, ¿no? En ver, en revisar obras de arte, ¿no? Por ejemplo, pinturas o pueden ser fotografías o pueden ser monumentos, ¿no? Esculturas, por ejemplo, ¿no?
entre otras técnicas de investigación documental que existen, por supuesto, ¿no? Y entonces resulta importante aquí en este punto hacer la aclaración de que estas son, de que estas bibliográficas, hemerográficas, archivísticas, etcétera, son técnicas de investigación desde el momento en el que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con una técnica de investigación jurisprudencial? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que consultar la jurisprudencia. En eso consiste la técnica de investigación documental jurisprudencial, en consultar la jurisprudencia. Ajá. Y esto lo va a distinguir de la fuente de información propiamente hablando, porque puede haber, porque la jurisprudencia puede ser fuente de información, pero también la jurisprudencial puede ser una técnica de investigación, en este caso documental o indirecta, ¿no? Pero no hay que confundir, por ejemplo, no hay que confundir lo jurisprudencial como técnica a lo jurisprudencial como fuente de información. Ujú. Entonces, bueno, estas técnicas de investigación documental, que también están consideradas como indirectas, son los procedimientos o las herramientas que se tienen para llevar a cabo la investigación, que tiene el investigador para llevar a cabo su trabajo de investigación. Y generalmente, tratándose de la ciencia jurídica, generalmente se utilizan más las técnicas de investigación documental, generalmente, pero esto no es privativo. No significa que sean las únicas técnicas que se puedan aplicar en investigación jurídica. También se pueden aplicar las técnicas de investigación de campo, pero son más utilizadas las técnicas de investigación documental por la naturaleza de los objetos propios del conocimiento jurídico. Esa es la razón. Pero no es privativo, no significa que no se puedan utilizar otras técnicas de investigación. Solamente son las más utilizadas.